Se descubrió el secreto del hombre que mintió, un hombre respetado. En el barrio todos conocían a don Ramiro. Era un hombre elegante, siempre vestido de traje, con un hablar pausado y convincente. Se decía que había trabajado en importantes empresas de la ciudad y que había logrado amasar una fortuna con esfuerzo y talento. Los vecinos lo respetaban y lo envidiaban a la vez. Siempre tenía un consejo que dar, una historia interesante que contar o una palabra de aliento para quien lo necesitara. Ese hombre sí que sabe de la vida, comentaban en la tienda. Ojalá todos tuviéramos su suerte. Pero lo que nadie imaginaba era que detrás de esa imagen impecable se escondía un secreto oscuro, un secreto que había ocultado durante años y que, tarde o temprano, saldría a la luz. La red de mentiras. Ramiro no siempre había sido el hombre elegante y respetado que aparentaba. En realidad, años atrás había llegado al barrio con una maleta vieja y apenas unas monedas en el bolsillo. Nadie sabía de dónde venía ni qué había dejado atrás, pero pronto comenzó a inventar historias sobre sí mismo. Yo trabajé en una importante compañía de exportaciones, decía con seguridad. Me retiré joven porque supe invertir bien. Su tono convincente y sus gestos seguros hacían que todos lo creyeran. Cuando alguien le pedía pruebas, siempre salía con alguna excusa ingeniosa. Oh, mis papeles están en la notaría. Ya sabes cómo es con los trámites, respondía, cambiando de tema. De a poco fue construyendo una vida ficticia. Hablaba de viajes al extranjero que nunca hizo, de negocios exitosos que jamás existieron, e incluso de una esposa fallecida que nadie conoció. Cada mentira reforzaba la anterior, y pronto la gente lo veía como un ejemplo de superación. Lo invitaban a reuniones, pedían su opinión sobre inversiones y algunos hasta confiaban en él sus ahorros, convencidos de que don Ramiro sabía multiplicar el dinero. Pero en su interior él sabía que estaba caminando sobre un terreno frágil. Bastaba un pequeño error para que su castillo de cartas se derrumbara. Las primeras sospechas. Un día, en una reunión vecinal, Ramiro hablaba con su habitual seguridad. Les contaba cómo había cerrado un gran negocio en Argentina hacía algunos años. Mientras gesticulaba con entusiasmo, no notó que Lucía, una joven periodista recién llegada al barrio, lo observaba con atención. Lucía no era como los demás vecinos. Tenía un instinto entrenado para detectar inconsistencias. Tomaba notas mentales de todo lo que escuchaba y algo en las historias de Ramiro no le cuadraba. ¿En qué ciudad de Argentina dijo que vivió don Ramiro?, preguntó con inocente curiosidad. Él se quedó un segundo en silencio, pero recuperó la compostura enseguida. En Buenos Aires, por supuesto. Hermosa ciudad, aunque con un clima complicado. Lucía sonrió con cortesía, pero en su mente anotó el primer detalle. Más tarde, al hablar con los vecinos, notó que Ramiro había contado versiones distintas del mismo relato. A unos les dijo que había estado en Mendoza, a otros que en Rosario. Algo no encaja, pensó. Durante las semanas siguientes, Lucía comenzó a investigar discretamente. Preguntaba aquí y allá, comparaba lo que Ramiro contaba en cada ocasión y se daba cuenta de que sus historias cambiaban como el viento. Lo que más la intrigó fue enterarse de que varios vecinos le habían entregado dinero para supuestas inversiones, convencidos de que él sabía hacer crecer sus ahorros. Sí, estoy en lo correcto, se dijo Lucía con firmeza. Este hombre no solo es un mentiroso, sino también un estafador. Y así, poco a poco, la primera grieta en la fachada perfecta de don Ramiro empezaba a abrirse. El pasado oculto. Lucía decidió que no bastaba con observar, necesitaba pruebas. Una tarde fue hasta el registro civil de la ciudad para buscar algún documento de don Ramiro, pero lo que encontró fue sorprendente. No había ningún registro de él con el apellido que usaba en el barrio. Curioso, murmuró mientras hojeaba los archivos digitales.
¿Cómo es posible que alguien tan importante no tenga huella legal aquí? Intrigada, revisó periódicos antiguos. Después de varias horas, encontró un artículo olvidado en una sección judicial de hace más de 20 años. Un hombre llamado Ramiro Gutiérrez es acusado de fraude financiero tras estafar a varias familias con falsas inversiones. Se desconoce su paradero. Lucía se quedó inmóvil. La foto en blanco y negro del artículo mostraba a un hombre más joven, pero inconfundiblemente era él, el mismo Ramiro que todos los días saludaba con sonrisa amable a los vecinos. Al regresar al barrio, observó cómo los vecinos lo rodeaban con admiración, confiando ciegamente en sus consejos. Entre ellos estaba doña Teresa, una viuda que le había entregado todos sus ahorros con la esperanza de hacerlos rendir. Lucía sintió un nudo en el estómago. No puedo quedarme callada, pensó. Si digo la verdad, lo detendrán, pero si no lo hago, más personas sufrirán sus engaños. Esa noche, sola en su cuarto, puso sobre la mesa el recorte de periódico y murmuró: «Don Ramiro, tu secreto está a punto de salir a la luz». La máscara comienza a caer. Los días siguientes, Lucía siguió de cerca los movimientos de Ramiro. Notaba cómo, poco a poco, sus historias comenzaban a enredarse más. En una charla con doña Teresa, él aseguraba que su dinero estaba seguro en una cuenta internacional. Pero esa misma semana, en la tienda del barrio, le dijo a don Julio que tenía el capital invertido en un proyecto de construcción local. Es imposible que las dos cosas sean ciertas, pensó Lucía mientras tomaba nota mental. La oportunidad llegó una tarde durante una reunión comunitaria en la que Ramiro daba su típico discurso sobre el valor del esfuerzo y la confianza. Lucía levantó la mano. «Disculpe, don Ramiro, usted mencionó la vez pasada que había vivido en Buenos Aires, pero yo recuerdo que doña Marta dijo que usted le había contado que vivió en Mendoza. ¿Cuál de las dos ciudades fue?». Un silencio incómodo llenó la sala. Ramiro titubeó apenas un instante, pero enseguida sonrió. «Ah, querida, uno viaja tanto que a veces confunde los lugares, pero claro, Buenos Aires fue donde pasé más tiempo». Algunos vecinos rieron suavemente, dándole la razón, pero otros comenzaron a mirarse entre sí con duda. Por primera vez, la palabra desconfianza se instaló en la reunión. Lucía notó la reacción y guardó silencio, pero en su interior sabía que había dado el primer golpe. La máscara está empezando a resquebrajarse, pensó. Esa noche Ramiro cerró la puerta de su casa con más fuerza de lo habitual. Caminaba de un lado a otro de la sala, murmurando entre dientes: «¿Quién es esa muchacha? ¿Qué pretende? Tengo que detenerla antes de que arruine todo». Lo que él no sabía era que Lucía ya estaba un paso adelante. Y pronto todos conocerían la verdad, las pruebas irrefutables. Lucía comprendió que las dudas no eran suficientes, ni necesitaba pruebas concretas para abrirle los ojos a todo el barrio. Así que volvió al archivo judicial y pidió copias certificadas del caso de fraude en el que don Ramiro había estado involucrado años atrás. Cuando el funcionario le entregó la carpeta, ella sintió un escalofrío. Ahí estaban los documentos con su nombre completo, su firma y hasta las denuncias de varias familias que habían perdido todo. «Con esto nadie podrá negarlo», susurró, guardando los papeles en su bolso. Esa misma tarde, Lucía fue a visitar a doña Teresa, la mujer que había confiado todos sus ahorros en Ramiro. Sentadas en la sala, le mostró los documentos. Doña Teresa se llevó la mano al pecho. «No puede ser. Él me prometió que era un hombre honesto, que mi dinero estaría seguro». Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Cómo pudo engañarnos así? Lucía tomó su mano con firmeza. «Doña Teresa, no es su culpa. Este hombre lleva años mintiendo, pero ya es hora de que todos lo sepan».
Al día siguiente, en una nueva reunión del barrio, Lucía se levantó frente a todos. Mientras Ramiro sonreía y hablaba de futuros negocios, ella puso sobre la mesa la carpeta con los documentos judiciales. Vecinos, ha llegado el momento de saber la verdad. Este es don Ramiro, sí, pero también es el mismo hombre que hace años fue acusado de fraude y estafó a decenas de familias. Aquí están las pruebas oficiales. El murmullo fue inmediato. Algunos vecinos se acercaron a mirar los papeles, otros comenzaron a discutir en voz alta. Ramiro palideció, su sonrisa se desvaneció y por primera vez perdió el control. «Eso es mentira», gritó, intentando arrebatarle los documentos a Lucía. «Todo esto es una farsa». Pero los vecinos ya no eran los mismos que lo admiraban ciegamente. La duda se había transformado en furia. «Explíquenos entonces por qué su firma está en estos documentos», exclamó don Julio, sosteniendo uno de los papeles. Ramiro retrocedió, sudando, con la mirada perdida. Su mundo comenzaba a derrumbarse frente a todos. El intento, desesperado. La sala comunal estaba en silencio, roto solo por el murmullo de los vecinos y el crujido de los papeles en manos de don Julio. Ramiro, con el rostro desencajado, levantó las manos para pedir calma. «Escúchenme», dijo con voz quebrada, pero todavía intentando sonar firme. «Todo esto, sí, es cierto que mi nombre aparece ahí, pero yo también fui una víctima. Me usaron como chivo expiatorio en ese fraude». Algunos lo miraron con desconfianza, otros movieron la cabeza en señal de incredulidad. Lucía dio un paso al frente, mirándolo a los ojos. «¿Víctima? Entonces, ¿cómo explica que después de aquel caso desapareciera de su ciudad durante años, justo cuando más se lo buscaba? ¿Y cómo explica que ahora repite las mismas promesas vacías que usó en el pasado?» Ramiro sudaba. Su voz se volvió más agresiva. «¡Basta! No voy a tolerar que una muchacha sin experiencia venga a manchar mi nombre». Pero entonces, doña Teresa, que hasta ese día lo había defendido a capa y espada, se puso de pie. «Ramiro, yo confié en ti. Te entregué mis ahorros, los pocos que tenía. ¿Puedes mirarme a los ojos y jurar que no estoy a punto de perderlo todo?» Ramiro intentó hablar, pero sus labios apenas se movieron. La respuesta no salió, y ese silencio fue más devastador que cualquier palabra. Un murmullo de indignación recorrió la sala. «Es un estafador», gritó alguien al fondo. «Nos ha engañado todo este tiempo», añadió otra voz. Ramiro, acorralado, levantó la voz una vez más. «No tienen pruebas de que yo haya tocado un solo centavo. Esto es un complot en mi contra». Lucía levantó el documento más fuerte que tenía, una copia de una denuncia en la que aparecían las transferencias a cuentas bajo su nombre. «¿Y esto también es un complot?», dijo con firmeza. El golpe fue fulminante. Ramiro retrocedió, buscando un escape mientras los vecinos lo rodeaban con miradas de furia. La máscara había caído por completo. El hombre acorralado, Ramiro respiraba agitadamente. El documento que Lucía sostenía en alto era como un puñal que atravesaba la fachada de respetabilidad que había construido durante años. «Esto es una mentira, un montaje», gritó, pero su voz ya no tenía la seguridad de antes. Era un eco desesperado que resonaba contra las paredes del salón comunal. Los vecinos comenzaron a levantarse de sus sillas. Sus rostros, antes llenos de admiración, ahora estaban endurecidos por la rabia y la decepción. Don Julio se cruzó de brazos con el ceño fruncido mientras doña Teresa tenía lágrimas en los ojos. Ramiro vio las miradas que lo rodeaban y comprendió que estaba perdido. Con un movimiento brusco intentó abrirse paso hacia la puerta. «Déjenme salir, no tienen derecho a juzgarme». Pero Lucía, decidida, se interpuso en su camino. «¿Salir? No, Ramiro.
Ya es hora de que enfrentes las consecuencias. Ramiro la miró con furia contenida, pero no se atrevió a empujarla. Detrás de Lucía, varios vecinos se acercaron para cerrar el paso. La tensión era tal que podía sentirse en el aire. «Ramiro», dijo doña Teresa con la voz temblorosa, «tú eras como un hijo para mí. ¿Por qué nos hiciste esto?» Por primera vez, los ojos de Ramiro titilaron con algo parecido a la culpa, pero enseguida lo cubrió de nuevo con arrogancia. «Ustedes no entienden, yo merecía más que esta vida miserable. Si no hubiera tomado lo que ustedes nunca supieron valorar, seguiría siendo un don nadie». Un silencio helado cayó sobre la sala. Sus propias palabras lo condenaron. Don Julio golpeó la mesa con fuerza. «Entonces lo admites, nos robaste a todos». El murmullo se transformó en gritos de indignación. Ramiro retrocedió, acorralado contra la pared, sin escapatoria posible. Por primera vez en mucho tiempo, el hombre que había vivido de la mentira parecía pequeño, débil, insignificante. Lucía dio un paso adelante mirándolo fijamente. «Tu tiempo de engañar se terminó, Ramiro. La verdad ya salió a la luz». Los vecinos avanzaron juntos, formando un muro humano que lo rodeaba. Ramiro entendió que ya no tenía a dónde correr. La justicia llama a la puerta. El silencio en la sala se rompió con el sonido de un teléfono. Doña Teresa, con las manos temblorosas, marcó el número de la policía, mientras todos mantenían sus ojos fijos en Ramiro. «Ya es suficiente», dijo con firmeza. «No podemos permitir que esto continúe». Ramiro comenzó a dar pasos hacia atrás buscando una salida. Sus ojos desesperados se movían de un lado a otro como los de un animal acorralado. «No, no van a entregarme. Ustedes me deben todo lo que soy. Yo les di prestigio, confianza, liderazgo». Don Julio lo interrumpió con voz grave. «Lo único que nos diste fueron mentiras. Ahora enfrentarás lo que mereces». A los pocos minutos, el sonido de una sirena se escuchó a lo lejos. El corazón de Ramiro latía con fuerza. El sudor corría por su frente. La puerta se abrió y dos oficiales entraron con paso firme. «¿Ramiro Castañeda?», preguntó uno de ellos con voz autoritaria. Ramiro intentó mantener la compostura, pero su voz se quebró. «Todo esto es un malentendido. Yo solo quería ayudar a la comunidad». Lucía avanzó con el documento en la mano y lo entregó al oficial. «Aquí están las pruebas. Registros falsificados, firmas manipuladas y testimonios de varias personas a las que engañó». El oficial asintió. «Eso es suficiente por ahora. Lo llevaremos para que declare ante el juez». Ramiro intentó resistirse, pero dos vecinos lo sujetaron de los brazos, obligándolo a dar el primer paso hacia la justicia. Mientras lo esposaban, murmuró entre dientes: «Yo debía ser alguien grande, alguien poderoso». Los vecinos observaron la escena con una mezcla de alivio y tristeza. Era difícil asimilar que aquel hombre, a quien habían admirado durante años, no era más que un impostor. Lucía, con el corazón agitado, se giró hacia la comunidad y dijo: «Hoy aprendimos que la verdad siempre encuentra el camino. Puede tardar, puede doler, pero al final nada queda oculto». La gente asintió en silencio. Doña Teresa derramó una lágrima, mientras don Julio apretaba el hombro de Lucía con orgullo. Y así, entre sirenas y miradas duras, Ramiro fue conducido fuera de la comunidad. El hombre que mintió finalmente enfrentaba la justicia. El eco de la verdad. El barrio amaneció distinto al día siguiente. Por primera vez en mucho tiempo la gente salió de sus casas con un aire de alivio, como si un peso invisible se hubiera levantado de sus hombros. La noticia de la detención de Ramiro corría de boca en boca, mezclando sorpresa con incredulidad. Doña Teresa se acercó a Lucía con una sonrisa llena de gratitud. «Hija, gracias a ti recuperé algo que creía perdido, la esperanza. Yo ya no confiaba en nadie,
pero tú me enseñaste que aún hay personas valientes. Lucía le tomó las manos con ternura. Usted no está sola, doña Teresa. Aquí todos debemos cuidarnos y protegernos. Los vecinos comenzaron a reunirse en la plaza. Allí don Julio tomó la palabra. Hoy celebramos la verdad. Puede que algunos hayamos sido engañados, pero aprendimos una lección. No siempre lo que brilla es oro. Gracias a Lucía, la mentira fue desenmascarada. Los aplausos resonaron entre las paredes del barrio. Lucía, con modestia, bajó la mirada. Nunca buscó reconocimiento, solo justicia. Mientras tanto, en la cárcel, Ramiro pasaba sus primeras horas entre rejas. Su mirada estaba perdida, sin la seguridad que solía mostrar. Había intentado construir una vida sobre la mentira, pero ahora lo único que tenía era el silencio frío de una celda. En el barrio, en cambio, las familias compartieron una cena comunitaria esa noche. Reían, se escuchaban y se reconectaban después de tanto tiempo de vivir bajo la sombra de las falsas promesas de Ramiro. Lucía observó el cielo estrellado y pensó: la verdad puede tardar en salir, pero siempre vence, y cuando lo hace, florecen la unión y la confianza. Y así, el eco de la verdad quedó grabado en cada rincón del barrio, una lección para todos. El hombre que mintió puede haber engañado por un tiempo, pero al final fue la verdad la que triunfó.